Y hoy vamos a ver entonces lo que es el método grupal, el estudio grupal de las escrituras. Es algo que, como les decía, no se ha incentivado mucho y no se incentiva mucho en las iglesias en general, pero que es fundamental, fundamental. Nosotros, además de ser cristianos, somos iglesia. Y como iglesia tenemos que estar juntos en el proceso de estudio de las escrituras, ¿sí? Está bueno el devocional, es importante, por ejemplo, en los matrimonios es bueno que haya un tiempo juntos, pero también un tiempo por separado, ¿no? Porque Dios quiere hablarnos de forma individual. Pero es importante que busquemos personas que puedan compartir con nosotros las enseñanzas de las escrituras. Y vamos a ver diferentes métodos grupales, todos son conocidos por nosotros, no vamos a ver nada nuevo, pero todos son importantes también para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a ir avanzando. Bueno, ¿cómo estudiar la Biblia? Seguimos en el mismo tema. Ahora la exégesis grupal, ¿no? El estudio de las escrituras de forma grupal. Bueno, ¿qué es el estudio grupal? Ya sabemos, pero vamos a definirlo de todas maneras. Un estudio bíblico grupal es una reunión de un grupo de personas, valga la redundancia, con el propósito de leer, analizar y discutir la Biblia. Generalmente estos estudios están dirigidos por un líder o facilitador que guía la conversación y ayuda a los participantes a comprender el texto. Un estudio bíblico grupal es una herramienta valiosa para el crecimiento espiritual, la edificación de la comunidad y la profundización en la palabra de Dios. El que haya un líder no siempre tiene que ser así, ¿no? En muchas ocasiones hay un líder que guía y en otras ocasiones no. Simplemente hay cristianos que se juntan y se ponen a hablar de la Biblia, ¿sí? No es una condición necesaria para que haya un estudio grupal, un líder. ¿Es bueno? Sí, es bueno porque puede aclarar muchas dudas que van surgiendo, pero después vamos a ir viendo algunas cosas. Después tenemos un método que aún no se guíen por el nombre, lo conocemos igual, aunque no conozcamos el nombre, que es el método OIA, OIA, que es observación, interpretación y aplicación. ¿Sí? Es bueno para hacer de a dos personas o más. Y este método OIA se enfoca en que los participantes descubran el significado del texto por sí mismos, en lugar de que alguien se los explique. A diferencia de una prédica donde el predicador nos va a explicar cuál es el significado, que nos va a leer el pasaje, va a interpretar el pasaje y va a aplicar el pasaje para todos, más allá de que al final Dios habla a cada uno diferente y todos lo aplicamos de diferente manera, pero el predicador le va a dar una aplicación al pasaje que está enseñando. Lo mismo hay un estudio bíblico, alguien hace toda la lectura, la observación, la exégesis del pasaje, lo interpreta y manda a un desafío general y le da una aplicación a eso. En este caso, el método OIA es un método que hace que las personas puedan, las que están integradas en el grupo, puedan ellos mismos observar el pasaje, interpretarlo y aplicarlo según lo que entienden. ¿Sí? Ese es un método para estudio grupal. Nos juntamos con alguien más, decimos, bueno, vamos a leer este pasaje, ¿qué observaste vos? ¿Qué interpretás? ¿Qué dice el pasaje? ¿Y cómo lo aplicarías en tu vida? Y se comparten unos a otros este asunto. Así es sencillo. Oran y chao, muchas gracias por todo. Y eso es lo que es un estudio grupal OIA. Muy sencillo. Ustedes lo ven así y dice, pero no me parece muy profundo, faltan cosas y eso. Pero créanme que las conversaciones que se dan muchas veces a través de este método son muy interesantes. ¿Por qué? Porque el pasaje a veces hace que este tipo de método hace que nos vayamos un poco más de la exégesis bíblica. De repente estamos hablando del tema del perdón, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿sabes qué me pasó a mí una vez? ¿Sabes cómo lo interpreto? A mí una vez me pasó, y se da una charla más extensa donde se pueden tocar muchos temas y varias cosas, ¿no? Entonces acá funciona la Biblia como sí un método de guía y de enseñanza, pero también funciona a la vez como un rompehielo, ¿no? Un rompehielo para que las personas se abran en la conversación y ver cómo puede aplicar esto en su vida. Entonces este es el método OIA. Y está bueno siempre escuchar al otro, cuál es su interpretación del pasaje, cuál es su mirada, cómo lo aplicaría en su vida. Todo esto nos comparte al compartir unos con otros, nos enriquece mucho más. Bueno, fíjense,
La observación, ¿qué se hace? Se lee el pasaje varias veces, ¿no? Si el pasaje es corto, acuérdense que mejor pasajes cortos que muy largos y con poco tiempo. Si tenemos poco tiempo, mejor pasajes cortos. No tan cortos, ¿no? Que nos dejemos de lado todo el contexto, pero hay que buscar pasajes que no sean demasiado largos, porque a veces nos juntamos a leer un capítulo entero y después la conversación sobre un capítulo entero de la Biblia puede ser muy compleja, porque tiene demasiada información. Entonces, la observación, se lee el pasaje varias veces, prestando atención a los detalles, que si se lee lento, no apurado, los participantes se preguntan, ¿qué dice el texto? Entonces nos preguntamos, che, ¿qué dice el texto? ¿Quiénes son los personajes principales del texto, como vimos la otra vez? ¿Qué sucede? Esto es lo que vimos, es esa interpretación narrativa, ¿no? Simplemente saber qué es lo que está pasando en el texto, cuáles son los personajes principales y qué sucede. Lo único que acá estamos hablando en grupo. Después de haber repasado y que se entendió la historia de lo que estamos leyendo, entonces decimos, bueno, la interpretación. El grupo discute el significado del pasaje. Se preguntan, ¿qué quiso decir el autor original a su público en ese momento? ¿Cuál es el mensaje principal? Entonces nos empezamos a hacer estas dos preguntas, ¿no? Pero lo bueno de la OIA, que no hay un maestro allí que nos vaya a enseñar. Entonces, tenemos que prestar atención y ver lo que a nosotros nos parece que dice el texto, nos parece que es el mensaje principal. No tenemos que ser teólogos en este sentido. Tenemos que simplemente prestar atención y ver qué captamos nosotros. Si hay dudas y no se pueden contestar en el grupo, siempre está bueno anotarlas para preguntarle a alguien que sí les pueda enseñar sobre el tema. Y después viene la aplicación. Se discute cómo el pasaje se aplica a la vida cotidiana. La pregunta clave es, ¿qué voy a hacer con lo que acabo de aprender? ¿Sí? ¿Qué aprendí y qué voy a hacer entonces con lo que acabo de aprender? Esto es muy sencillo, observación, interpretación, aplicación. Esto puede durar con un grupo media hora, depende de cuánto charlarines sean las personas. Pero es algo sencillo y nos vamos a llevar un mensaje. Vamos a tener tiempo para estudios bíblicos más profundos, es decir, no nos compliquemos si es que no entendimos del todo bien el texto, o faltan cosas que tenemos preguntas, o es que entendimos, en qué Dios nos puede hablar, y bueno, y compartir de esas cosas, ¿sí? No es un estudio profundo de las Escrituras, es un estudio más devocional, ¿sí? En este sentido. Por eso es más rápido. Después vamos a ver estudios que son un poco más complejos en grupo. Pero en este sentido es una especie más de devocional, aunque vamos a ver después que tenemos otro tipo de devocional que se llama método devocional. Lo vamos a ver acá. Primero, bueno, tenemos este método también. Método bombilla, pregunta, flecha. Es otro método para juntarse una vez a la semana con alguien o con un grupo. Y bueno, dice, este método es ideal para grupos pequeños, dice, para estudiar o para estudiar con una sola persona, ya que es simple y directo, ¿no? Puede ser grupo entero, pueden ser dos personas. Fíjense lo sencillo que es este método bombilla, pregunta y flecha. Bombilla, ¿no? Cada persona lee el pasaje e identifica una palabra o frase que brilla o le llama la atención, ¿no? Por eso la bombilla. ¿Qué es lo que te llama la atención? Hay una frase, algo que dijiste, pa. Luego todos comparten su bombilla, sin hacer comentarios adicionales. ¿Sí? Simplemente comparten qué es lo que les llamó la atención, qué palabras o frases fueron más relevantes para ustedes. Después tenemos pregunta. Cada persona plantea una pregunta sobre algo sobre algo que no entiende del pasaje o que le gustaría saber más. El grupo puede discutir y buscar posibles respuestas. En el anterior caso, no estamos para profundizar en el texto, simplemente para llevarnos algo. En este caso, queremos discutir un poquito más el texto. Entonces nos hacemos preguntas. Bueno, che, ¿y esto cómo se entiende? O esta parte no la entiendo tanto. Entonces, entre todos pueden buscar a qué se refiere. Bueno, para mí se está refiriendo a tal cosa, para mí a tal otra. Discutir sobre el texto, ¿no? Esa es la pregunta. Así que tenemos una bombilla, una pregunta
y después tenemos la flecha. La flecha es cada participante identifica, parece un juego, ¿no? Cuando decimos participante, pero es cada uno del grupo, pa- eh, identifica un punto de aplicación personal para su vida, lo mismo, cómo lo puedo poner en práctica para mi vida. Puede ser en la semana, en el mes o mañana, pero la aplicación siempre la van a ver al final, ¿no? Entonces es algo divertido porque podemos tener una bombilla, podemos tener un cartel con un signo de interrogación y una flecha, cuidado con la flecha, o un dibujo de una flecha, y poder darnos el elemento cada vez que uno tiene que compartir, de la bombilla, de la pregunta o de la flecha. ¿Sí? Entonces, poder participar de esa manera es muy sencilla. Los objetivos difieren un poquito de los anteriores, porque los anteriores son más rápidos, son más devocionales. Acá se abre un debate a algunas preguntas que podamos hacernos. Che, ¿por qué dice que la mujer tal cosa? ¿Por qué dice acá que tenemos que descansar el sábado? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo? Bueno, lo hablamos, lo discutimos. No se trata de que uno tenga la verdad ni de discutir algo y ponerse a pelear, sino de encontrar alguna verdad, ¿no? Y si quedan todavía dudas, se anotan y se preguntan. Tienen ese desafío para poder investigarlo. El método devocional, estos tres métodos son parecidos, pero este método es muy personal y se centra en la aplicación de la Biblia a la vida del participante, como todos los demás también. Es ideal para estudio de a dos. Se enfoca en 4 pasos. ¿Sí? Los anteriores tenían 3 pasos, este tiene 4. Orar. Se comienza con una oración pidiendo a Dios que hable a través del pasaje. ¿Sí? Así que cuando tenemos un devocional grupal, tenemos que tener un tiempo de oración. No es una oración para ingresar. Podemos compartir, bueno, por qué oramos también. Y además agregamos lo que es que Dios nos hable para ese momento, ¿no? Para el devocional que vamos a hacer. Meditar, se lee el pasaje detenidamente, pensando en cada palabra y frase. En un momento es un momento de rumiar el texto, de profundizar en el texto, por eso es fundamental agarrar textos cortos, repito, imaginando la escena y poniéndose en el lugar de los personajes. Aplicar, la persona se pregunta cómo puede aplicar la verdad del pasaje a su vida diaria, es un llamado a la acción, es la parte práctica que vimos en todos los métodos. Y por último, memorizar, comprometerse a memorizar un versículo clave de ese pasaje, ¿sí? Eh, para poder internalizar el mensaje para toda la semana y más adelante. Entonces, acá agrega, aparte de la aplicación, el hecho de la memorización. Este es un método también que podemos hacer. ¿Vieron? Porque a veces nos juntamos con alguien a compartir algo de la Biblia y al no tener un método, al no tener una forma de hacerlo, muchas veces terminamos o enseñando o terminamos haciendo cosas que no queríamos, terminamos hablando más nosotros y menos el otro. Entonces está bueno estos métodos porque te dice, bueno, por ejemplo, bombilla pregunta flecha. Bueno, bombilla, listo, te toca a vos, yo te escucho. Bombilla yo, bueno, esto. Flecha vos, flecha yo. Entonces nos ayuda a no acaparar en los devocionales, no terminar enseñando nosotros como maestros y el otro escuchando, y de no imponer nuestras ideas, ¿no? Entonces, esto es fundamental también. En este caso, agrega también la memorización. El método biográfico también es un método lindo para hacer en grupo. Este es un método ideal para grupos y se enfoca en el estudio de la vida de un personaje bíblico a lo largo de un libro o varios pasajes. Entonces se junta y dice, bueno, vamos a ver la vida de Sansón, por ejemplo, ¿no? Tienen un video muy bueno en el canal de la iglesia sobre la vida de Sansón, que lo predicó Daniel hace muchos años, y ahí hace un resumen de toda la vida de Sansón, ¿no? Entonces, escuchamos el video y después empezamos a analizar lo que es la vida de Sansón como ejemplo, estoy diciendo, ¿no? Puede ser la vida de David, de Jesús o de que sea. Entonces se elige un personaje y se lee su historia. Después se analiza, se discute la personalidad del personaje, cómo era, sus acciones, si eran buenas o eran malas, qué motivaciones tenía y cómo Dios lo usó para sus propósitos. Y después empezamos a extraer lecciones, pero ya de toda una vida. Entonces hay muchas más lecciones que extraer, ¿no? Yo me quedo con la valentía de Sansón cuando, a pesar de sus errores, oró a Dios sin vergüenza para que le recobrara la fuerza. Mira, yo me quedo con cuando
con la advertencia que nos da Dios de no ser orgulloso con los dones que Dios nos da, como hizo Sansón. Puede ser negativo, puede ser positivo. Mirá, yo me quedo con, eh, no sé, la confianza que tenía Sansón en el poder de Dios. No sé, cosas así, ¿no? Entonces, tenemos mucho más porque estamos hablando de una historia. Entonces, sacamos lecciones de toda una vida de las personas y tenemos de una persona y tenemos una amplitud diferente, ¿no? Eh, entonces, hasta ahí lo que son algunos métodos de estudio grupales. Pueden ser, estamos hablando de estudios que se pueden hacer de 2 a 3, 4, 5 personas, ¿sí? Que son muy fáciles de hacer, muy sencillos, pero que más bien son para interactuar, para generar no solamente el estudio de la palabra, sino generar comunión a través de la palabra, ¿sí? Y hablar de nuestras vidas, tener oportunidades de hablar de nosotros, de cómo podemos aplicarlo. Hoy día, gracias a Dios, tenemos muchos métodos, no tenemos por qué juntarnos físicamente. Hoy hay métodos como este, o hasta poner una videollamada de WhatsApp, que podemos hacer este tipo de estudio. Eh, y el desafío es en que tengamos un momento para, por lo menos una vez a la semana, 1 hora o media hora para poder juntarnos con alguien, así sea por teléfono, por videollamada, o si tenemos a alguien en casa, que nos podemos juntar con alguien en casa y decir, bueno, vamos a dedicarle tal día, tal hora, vamos a ponerle media hora o de media hora a 1 hora para hacer un estudio bíblico juntos de este tipo, más de tipo devocional, donde podamos compartir y perdamos miedo de que de repente hay cosas que no sabemos, cosas que se nos escapan, no hay ningún problema. Lo importante es que Dios de alguna manera nos va a llevar a un punto y a un desafío para nuestra vida, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que no es importante aprender la Biblia ni conocer, pero ya vimos de que vamos a tener que ocuparnos de la Biblia en muchos aspectos. Vamos a tener que tener nuestros estudios bíblicos más profundos, ¿sí? Vamos a tener que separar un tiempo para eso, que sea semanal, ¿no? Después vamos a tener que separar un tiempo diario para nuestros devocionales y después vamos a tener que separar un tiempo semanal para nuestros encuentros con alguien para poder compartir algo de la Biblia. Usted dice, es mucho, no tenemos vida para tanto. Estoy hablando de un devocional de 20 minutos, de media hora para compartir con alguien, y un estudio bíblico que ahí sí es un poquito más pesado, podríamos tener de 45 minutos a 1 hora semanal para estudiar un poquito más profundo algún tema, ¿sí? Pero si calculamos para algo que es tan importante para nuestra vida, no es tanto, ¿verdad? La cosa es organizarnos y decir, tal día voy a hacer esto, tal día me voy a juntar con fulano, tal día voy a hacer lo otro. ¿Sí? En caso de devocional, bueno, todos los días, a tal hora, entre 15 y 20 minutos, voy a abrir la palabra y dejar que Dios me hable a través de los métodos que vimos, ustedes ven. Y una vez a la semana me voy a juntar con mi señora, con mi marido, con un amigo, con mi madre, con mi padre, con el que sea, para poder compartir un pasaje y estar media hora, como mucho, compartiendo de esto. Podemos usar el método que más nos agrade, que más nos guste de esto que vimos y empezar a practicarlo, ¿sí? Van a ver la diferencia que hace como nos tiene varias cosas. Primero aprendemos de la Biblia. Segundo, nos une en la comunión, mucho más, porque estamos compartiendo lo que el cristiano más aprecia, que es la palabra de Dios. Entonces, a veces compartimos muchas cosas, testimonios, sonrisas, abrazos y demás, pero no solemos compartir la palabra de Dios, que es fundamental. Entonces, esto ya en el siglo XIX, 1800, se vio la necesidad de empezar a compartir la palabra de Dios en las casas, ¿no? La iglesia vio esa necesidad, la iglesia protestante, porque la iglesia protestante hacía lo mismo que hacía la iglesia católica. La enseñanza de la Biblia, lo que se compartía de la Biblia siempre estaba en el púlpito. Entonces las personas dependían de esa enseñanza del predicador en el púlpito. Aunque eso es bueno y es fundamental que escuchemos la prédica y demás, la comunión se da en la semana, ¿no? No solamente en la prédica, sino en la semana, en el contacto unos con otros y compartir de forma más íntima
algunos pasajes. Así que esto es fundamental. No es algo, no es una opción, es algo que deberíamos hacer todos. Compartir con alguien un pasaje de la Biblia, no es un estudio, no es un estudio del idioma griego, hebreo, demás, simplemente es cómo Dios nos habla a través de eso. Así que bueno, este primer tema es eso, juntarnos, es más bien incentivar a juntarnos. Estos métodos se pueden mezclar, se pueden hacer, podemos hacer un método nuestro, podemos inventar un método, podemos hacer lo que queramos. Siempre y cuando no se transforme en un discipulado ni se transforme en un monólogo, sino algo que podamos compartir y que podamos acercarnos juntos a Dios. Bueno, después otra forma de estudio grupal son los grupos familiares, ¿no? También todos conocemos qué es un grupo familiar, pero vamos a repasar un poquito. Pero bueno, ¿qué son? ¿Qué son los grupos familiares? Son un modelo de comunidad cristiana que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. A diferencia de las reuniones en grandes templos o iglesias, estos grupos se congregan en hogares y están formados por un número pequeño de personas. Puede ser entre 3, 12, hasta 15 personas se habla de los grupos familiares. Se usa el 12 por los discípulos de Jesús, pero es más simbólico, ¿no? Puede ser hasta 15 personas muchas veces. Así que, bueno, se juntan 15 personas, pero vamos a ver cuáles son los propósitos. Uno es la edificación espiritual, los miembros crecen en su fe a través del estudio de la Biblia, la oración, hay oración en los grupos familiares, y se discute la aplicación de esa enseñanza, ¿no? Siempre hay alguien que está guiando, pero hay una discusión de cómo poder aplicar esa enseñanza en la vida diaria. Entonces, hay una interacción de las personas hablan, comentan, interactúan en el grupo y de esa manera se va profundizando de forma dinámica en la palabra de Dios. Después tenemos lo que es la comunión fraternal. Esto, el grupo familiar también ayuda a conocernos más y acercarnos más, tener más confianza, ganar confianza unos con otros. Entonces, funciona como una red de apoyo social y emocional. Entonces nos vamos respaldando, compartimos los mismos desafíos allí, oramos unos por otros, por las necesidades que se tengan, y celebramos también las victorias de los demás, ¿no? Las respuestas a las oraciones, por ejemplo. Aparte hay un ambiente que es íntimo, donde uno puede compartir cosas que en un ambiente más público, más grande, no lo haría, y eso ayuda, como decía, a fortalecer la confianza entre los hijos de Dios, ¿no? Una misma comunidad. Y después tenemos la evangelización, que los grupos familiares, bueno, son justamente lugares que al ser íntimos permiten la entrada de personas que les cuesta comenzar en una iglesia con mucha gente que se sienten expuestas o que no son personas que se integren bien a grupos demasiado grandes. Entonces, estos son lugares donde uno puede interactuar más, aunque sea nuevo y puede hacerse conocer. Además, ¿qué pasa? En las iglesias, cuando viene algo nuevo, cuando viene alguien nuevo, cuesta un tiempo llegar a conocer a esa persona, ¿sí? Porque lo que pasa en la iglesia, entre la alabanza, la prédica, los eventos y demás, lleva a la gente a estar trabajando y concentrándose en esos puntos. Y por más que uno se acerque, le pregunte cómo se llama y de qué trabaja y demás, nunca la interacción va a ser tan íntima como en un grupo familiar, ¿no? En un grupo familiar, ya el primer día, ya la persona ya dijo una cantidad de cosas y ya lo conocemos mucho más en un solo día de grupo familiar de repente, ¿no? Entonces, esto hace que las personas nuevas se sienten más cómodas, por eso es una herramienta eficaz para eso, para poder invitar a amigos, a vecinos, a familiares que están en la vuelta, que nos han dicho de repente, sí, algún día voy contigo a la iglesia y todo, y que tienen esa limitación, que no van, pero que a tu casa o a mi casa irían, porque ya han ido, porque tienen confianza con nosotros, porque saben quiénes somos, saben que no los vamos a secuestrar, entonces pueden ir lo más bien, ¿sí? En ese lugar conocen el Evangelio, se les comparte el Evangelio, las personas se convierten, así que eso es un poquito lo que, lo que sería los propósitos. ¿Cuáles son las características? Bueno, dijimos la intimidad, el tamaño de ser reducido, es más cómodo y más, uno no se siente más en intimidad, pero también más en confianza, no tan expuesto, ¿sí? Por eso está bueno que si se hacen grupos familiares, no se hagan en un club
que es gigante en el medio de un salón enorme, ¿no? Porque uno parece una bobada, pero el hecho de que el lugar sea un lugar donde hay calidez, donde están unos cerca de otros, donde se puede haber un sillón, un lugar, yo qué sé, calentito, todas esas cosas de hogar hacen que haya una mayor intimidad y más apertura de las personas, sobre todo si son nuevas. Después la participación, a diferencia de una reunión más formal, eh, en un grupo pequeño todos tienen la oportunidad de hablar, de hacer preguntas, de contribuir a la conversación, como dijimos. El pastoreo, hay un líder, ahí sí hay un líder en el grupo familiar que va prestando atención a las necesidades de las personas y va atendiendo esas necesidades de forma más personal, ¿sí? Y si necesita esa persona una guía, un cuidado más allá de lo que es el grupo familiar, se la puede otorgar, ¿sí? Decir, mira, nos vamos a juntar tal día, vamos a hacer tal cosa, pero es un momento donde el pastor puede evaluar mucho más las necesidades de las personas, porque en el templo, las personas al no abrirse tanto, cuesta mucho más, ¿no? Tiene que ser mucho más de decir, che, ¿cómo te va? Como ir a preguntarle directamente acá. Al hablar ya salen las necesidades y eso está bueno, porque se les puede ayudar. Y después la multiplicación. El grupo, a la medida que crece y llega a un número, por ejemplo, de 15 personas, y ya tienen, imagínense, 18, dijimos, bueno, el límite es 15, tenemos 18, ¿qué se hace? Vamos a buscar una casa para separar 9 personas por un lado y 9 personas por otro. Y vamos a seguir creciendo. Entonces se hacen dos grupos en vez de uno, ¿no? Esto es lo que se llama multiplicación. ¿Por qué? Esto de alguna manera asegura la intimidad, porque si crecemos mucho ya hay mucho menos intimidad, y a su vez hace que el grupo siga creciendo, porque es más fácil que crezcan los grupos chicos, justamente por esta intimidad, esta cosa más familiar que busca la gente, que los grupos que son demasiado grandes, ¿sí? Estas personas, obviamente, la finalidad es que después sean parte de la iglesia, ¿no? Pero es una forma de abrirles una puerta un poco más íntima que la puerta del templo, que a veces es demasiado grande para algunas personas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características de los grupos familiares? Algunos son heterogéneos y otros por finalidad. Heterogéneo es que cualquiera va, no importa. Obviamente que uno va a decir, bueno, a partir de 15 años, ¿no? Sí que no es tan heterogéneo, pero por un tema de mantener que si ya van eh, chiquilines de 6 años y van otro de 15, es muy difícil mantener una conversación que todos entiendan, ¿no? O un ambiente, o el ambiente que queremos lograr. Pero más allá de una edad límite, puede ir cualquier persona, no importa si es mujer, hombre, albañil, padre, hijo, madre, economista, obrero, o lo que sea, ¿no? Entonces, esos son los grupos que comúnmente conocemos. En general son heterogéneos, ¿no? Hay de todo en el grupo. Personas muy mayores, personas jóvenes, ¿no? Y están lindos esos grupos porque interactúan diferentes edades de diferentes maneras. Ahora, tenemos otros grupos que son más raros, pero que a mí especialmente me encantan porque son grupos que suelen ser más fuertes porque tienen un tema en común de mucho peso. Por ejemplo, supongamos, bueno, yo soy amante de la lectura, ¿no? Y me gustan las obras de la literatura yo qué sé, de Renacimiento. Me encantan los autores de Renacimiento. Bueno, imagínense que de repente me encuentro en una iglesia con que hay 2 o 3 personas que le encantan lo mismo que a mí, ¿no? La literatura. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un grupo familiar, nos juntamos, leemos un capítulo del autor no sé qué y tratamos de aplicar ese mensaje a la Biblia y hacemos un estudio según el capítulo que vamos a dar o una discusión ahí, cómo esto se aplicaría, qué dice la Biblia con respecto a esto. Entonces terminamos haciendo un estudio de la Biblia, pero a través de algo que nos copa a todos. Por ejemplo, hay gente que le encanta el cine, ¿no? Que va a todos los estrenos, le encanta el cine. Entonces, bueno, se juntan para hablar de películas, pero para dar una aplicación bíblica a esas películas y de ahí van haciendo también, se abren, comparten
oran y demás, ¿no? Como un grupo familiar. Eh, o yo qué sé, personas que le encantan los superhéroes, que viven hablando de superhéroes y yo me pierdo, pero que le encantan todos los superhéroes, se juntan, bueno, hablan de superhéroes, pero después van aplicando eso a la palabra de Dios. Así se van, a veces son cosas más sencillas, por ejemplo, en nuestra iglesia hay una cantidad de jóvenes que les gusta la música. Bueno, puede ser un grupo familiar musical. Mira, nos vamos a juntar primero a aprender canciones, vamos a compartir acordes, a cantar juntos, que la guitarra, tráete tu teclado, hacemos un ensayo, cantamos, pero hacemos un grupo familiar con eso. Vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de compartir un tema, de repente el tema de una de las canciones que estamos ensayando, la canción habla de esto, vamos a llevarlo a la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia, aplicarlo a nuestra vida. Mujeres que le encantan que le encanta coser. Entonces se juntan a hacer crochet todas juntas. Mientras que hacen crochet, están haciendo devocionales, orando, compartiendo y demás. No sé cómo quedará eso, el crochet después de eso, pero es como una forma de decir, nos juntamos vamos a hacer una frazada juntas, pero a través de un devocional, a través de oración, a través de esto. ¿Se entiende cuáles son los grupos familiares por finalidad? Creo que ya puse 30.000 ejemplos, así que si no se entiende ahora, cada uno sabe lo que le gusta. Bueno, esto para que vean, porque a veces, como empecé con ejemplos que de repente son muy raros, como el amor a la literatura, el cine, para que vean que también se puede hacer con cosas sencillas, con cosas que nos gusta que son sencillas, ¿sí? Por eso agregué más ejemplos, para que sea el espectro más grande. Bueno, ¿cuáles son los roles? Bueno, tenemos un anfitrión que es el que recibe a la gente en su casa. Esto es fundamental. A veces el anfitrión no se da cuenta de la importancia que tiene un grupo familiar, pero el anfitrión es fundamental, porque es el que genera el ambiente del lugar. Si nosotros vamos a un grupo familiar, a un lugar que está sucio, ya el ambiente va a ser diferente. A un lugar que hay olor bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero vamos a un lugar de reunión familiar, hay olor a riñón recién hecho. Hay gente que le va a revolver el estómago. Entonces, si vamos a un lugar donde de repente estamos en pleno invierno y hace un frío bárbaro y no hay calefacción, eso a la gente le va a incomodar. Si vamos a un lugar donde vamos y la tele está todo lo que da y no podemos escuchar unos a otros, eso va a incomodar. Entonces, la parte del anfitrión es fundamental. El hecho de la limpieza del lugar, el cómo te reciben, el darte la bienvenida, el hecho de haber preparado alguna tortita, algún café, algún té para esperar a la gente, es fundamental. Yo diría que es de las cosas más fundamentales es, si hacemos un grupo familiar, que el anfitrión sea bueno. Por eso no siempre el grupo familiar se hace en el primero que ofrece su casa, sino en el mejor anfitrión. Porque alguien puede decir, no, yo ofrezco mi casa, pero después cuando se juntan sufren una cantidad porque o no es buen anfitrión o el lugar no está adaptado para que pueda haber un grupo familiar, ¿no? Entonces, eso es importante. Después tenemos al líder, que es la persona que va responsable de dirigir al grupo, ¿no? Que guía el estudio, que facilita la conversación para que no se entreveren, bueno, que se cumplan los objetivos de grupo familiar, ¿no? Y a veces tenemos lo que se llama un asistente, ¿no? Que acá no lo puse yo, pero a veces no es necesario que haya, pero a veces hay una persona que ayuda al líder a todo lo demás, ¿no? Repartir de repente materiales, a guiar, se le va dando lugar. ¿Para qué? Para que el día que se multiplique el grupo familiar, ese asistente pase a ser líder del otro grupo familiar, ¿no? Componentes son la adoración, el estudio de la Biblia o el estudio de la lección basado en la Biblia, compañerismo y después, fundamental, tener un tiempo para compartir algo de comer, ¿no? Sobre todo acá en Uruguay. Si te vas con hambre, ha sido un mal estudio. Eso es una ley acá, universal acá de Uruguay, ¿no? Nadie se puede ir con hambre, por lo menos habiendo puesto unas galletitas, aunque sea en el estómago. Así que bueno. Vimos que están los devocionales grupales o estudios bíblicos grupales, después también los grupos familiares, y después tenemos lo que son los seminarios. Esto es un tema, porque nosotros pensamos que los seminarios son solamente para personas que son muy inteligentes o que se la saben todas. Y esto es un problema
es un mito que hay en las iglesias que hacen que las personas no estudien en los seminarios, ¿no? Dicen, no, los seminarios son para gente muy capaz. Y créanme que no es así. Los seminarios son estudios bíblicos con profesores especializados en algún área que te van a enseñar lo que no sabes y chao, no hay misterio en el seminario, no es para teólogos especializados con una carrera universitaria. Entonces tenemos que apuntar a también ir haciendo materias de algún seminario, eso es buenísimo si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? ¿A qué se encargan? ¿Cuál es el objetivo de los seminarios? Estudios bíblicos, que son análisis del libro de la Biblia, bueno, vamos a ver Daniel, Apocalipsis, vamos a ver Génesis, vamos a ver lo que sea, eh, y cómo interpretarlos, ¿no? Ahí entra lo que es la hermenéutica, que es lo que estamos viendo nosotros, es parte de la hermenéutica también, la exégesis, como vimos también nosotros. Entonces, tenemos que sacarnos la idea de que el seminario es otra categoría, otro nivel, ¿sí? Si se quiere, es este nivel que estamos viendo ahora. Y hay un seminario que es menos nivel que estamos viendo ahora, ¿tá? Igual no voy a decir cuáles sí, cuáles no, para no escrachar a nadie, pero hay seminarios que vamos a estar dando y nos vamos a dar cuenta que es más profundo esto que estamos dando hoy que el seminario que estamos haciendo ahí, ¿tá? A ver, ¿qué otras cosas? Teología sistemática. Fíjese, nosotros vimos la Trinidad, el pecado, vimos la salvación, todas esas cosas que se vieron, tiene que ver con la teología sistemática. Todas las cosas que vio Pablo la otra vez, la inspiración, la revelación, la interpretación, tiene que ver con también la parte de la comprensión con la hermenéutica, ¿no? La comprensión bíblica, la inerrancia bíblica, todos esos conceptos a nivel de la teología. Después ministerios prácticos, que son los seminarios quieren prepararte para la tarea que estés haciendo en la iglesia. Si sos pastor, te va a dar cursos para pastores. Si sos evangelista, te va a dar cursos para evangelismo. Consejería, si sos de aconsejar a las personas, de ayudar, tanto en el pastorado como fuera. Para la predicación, para lo que sea que estés haciendo en tu iglesia, te va a preparar el seminario, ¿sí? Y después idiomas bíblicos, que son el griego y el hebreo, que uno los ve como idiomas que jamás aprendería en su vida porque son súper complicados. Miren, el hebreo y el griego son más fáciles que el inglés y el francés, por decirles algo. Son idiomas mucho más básicos, con un léxico más reducido, ¿sí? Lo que pasa es que nos parece que son idiomas muy académicos, entonces nos parecen muy complicados. Créanme que no, que son más sencillos de lo que podemos pensar. Si nos gustan los idiomas, también podemos abarcar en esto a través del seminario. Hay seminarios que son locales, acá en Uruguay tenemos el Seminario Bíblico de Fe, que tiene clases presenciales, por ejemplo, en Montevideo, ahí en la calle Julio Herrera y Oves, o también algunas materias por Zoom, podemos hacer ahí, no es tan caro, la materia en 3 meses son, creo que 600 y pico de pesos debe estar, así que fíjense, en 3 meses son 200 pesos por mes. Después tenemos el Seminario Teológico Reformado del Uruguay, este Seminario del Uruguay, eh, bueno, que funciona también con convenio con otros seminarios internacionales y también te da certificados. Instituto Bíblico Asambleas, son de las Asambleas de Dios, eh, también tiene seminario. Podemos estar, el seminario Siloé, también es otro tipo de seminario, enfocado más en pastores y ministros, pero para las personas que quieran crecer en cualquier área. Seminario Teológico Bautista del Uruguay, Seminario Bautista, eh, que bueno, también el Seminario Jucum, que es un seminario menos conocido, pero que también está, que tiene algunas materias de capacitación cristiana, y el seminario de, por ejemplo, Teológico Nazareno, que es el que tenemos nosotros, que tiene también una inclinación a la capacitación de liderazgo, pero bueno, que yo invito a todos, porque en realidad lo importante no es si vas a ser pastor o líder, lo importante es crecer en la palabra de Dios, ¿no? Les tiro esto, hay muchos otros seminarios, pero no les voy a decir cuál les conviene, cuál no. Lo importante es que ustedes sean los propios críticos. Cada uno tiene la capacidad de ir a estudiar y ver si lo que está dando es bíblico o no. Y si entiende algo que no es, ya va a llegar el momento de charlarlo con su pastor o que sea. Pero la Biblia es una búsqueda.
y de repente lo que están predicando en nuestra iglesia no es así. Y hasta los pastores tienen derecho a equivocarse en su teología, y está bien, porque si la tuviéramos tan clara toda, ya estaríamos en el cielo con el Señor y no nos precisarían acá, ¿no? Si no hay más nada que aprender, entonces que cada persona busque, mientras que esté buscando de Dios, no importa qué seminario vaya. Después cada cosa se irán charlando y se irá viendo y hasta se puede tener opiniones diferentes. Una persona de la iglesia puede tener una opinión diferente al pastor y eso no produce ningún problema. Hay que quitarse la idea de que si alguien opina diferente al pastor, entonces tiene que ser echado y excluido de la iglesia para siempre. Esas son cosas que no tienen ningún sentido, ¿sí? Lo importante es la búsqueda de la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios, y a veces podemos encontrarnos en opiniones diferentes y está todo bien, ¿sí? Siempre y cuando no sea que Cristo no es Dios o Cristo no murió o cosas que tienen que ver con la base doctrinal de la salvación. Después, las otras posturas, una postura diferente a otras, no nos va a hacer menos hermanos y menos cristianos y no tiene por qué hacer perder ni la amistad ni la comunión entre nosotros, ¿sí? Por eso que yo muestro todos los seminarios, y ustedes se eligen, y de repente hay uno que no está acá, también, vamos arriba, no se pierdan nada. Y después, por último, seminarios virtuales tenemos, que son seminarios que se pueden hacer por internet, algunos son de otros países. En todos los seminarios lo único que hay que pagar, ¿no? Pero algunos son más baratos que otros. Tenemos seminarios teológicos, algunos están en inglés. Si no sabemos inglés, estos no son para nosotros. Pero como hay personas que manejan el inglés, pueden hacer seminarios en inglés y también aprovechan eso. Pero en español tenemos Seminario Teológico Internacional, podemos hacerlo 100% en línea. Y bueno, tenemos el Seminario Reina Valera también, que es muy bueno, que es gratuito, muchas de las materias son gratuitas, y tenés bueno, ahí dice, ¿no? Clases con audio disponibles, y hasta te pueden dar un diplomado si terminas de hacerlo. Instituto de Líderes Cristianos también, que también se enfoca en la parte sobre todo ministerial. Esas son cosas que si entramos en internet podemos pues, hacer una cuenta, pagamos y hacemos el seminario eh, como si lo hiciéramos acá, ¿sí? Son seminarios virtuales. La Iglesia Nazareno también tiene virtual, que yo he estado haciendo algunas materias y también es mucho mejor que el nivel es más alto que el de acá, el local.